Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez que vamos a hacer luz para cuarto de manera gratuita utilizando materiales reciclados. Vamos a usar linternas malogradas con panel solar que está malogrado ya esto, y acá otro ya le he abierto y estos foquitos así sirven amigos, y ya le he abierto. Y así vamos a usar cinta aislante y un poco de cable vamos a usar. Es una linterna que está malograda y vamos a hacer con esto luz. ¿Qué les parece a ustedes? Bien amigos, continuamos con el video. De esta manera estamos desarmando lo que es el foquito de la linterna. Estamos sacando, como ven, de su capa porque solo vamos a usar el foquito. Bueno, ahí están, ya tenemos listo nuestro foquito. Mira, chequenlo. Y hemos quitado su capa. Y aquí tenemos ya el panel solar. Ya hemos sacado y vamos a revisar si está bien conectado o no los cables. Estamos conectando los cables de esta forma y estamos marcando para ver, o sea, para fijar tanto el negativo y el positivo en los cables de panel. Y ahora estamos asegurando para que nuestro cable nos desuelde del panel. Estamos asegurando con cinta aislante y para que no se desuelde y para que esté seguro los cables. ¿Vale? Ahí está, quedó bien. Y ahora estoy pelando los cables con este cuchillito nomás porque pues no, fácil pelar. Estamos realizando el soldado. Vamos a soldar estos foquitos, vamos a soldar, pero como no tenemos la soldadura vamos a utilizar un truquito nada más. El truco consiste en amarrar en cobre y aplastar así fuerte y ya está, ya queda sujetado. Ya hemos soldado una pieza. Como vemos, ya acabamos de soldar esto a mano, sin utilizar pistola de soldar, sin utilizar ningún tipo, así naturalmente, puro a presión nomás. Y a continuación estamos asegurando la batería con la cinta aislante para que no se desuelde nuestro cable, para que no haya algún cruce por ahí, ¿no?, en la batería. De esta forma, señores, ahí ya quedó listo así. Y ahora a continuación vamos a hacer la prueba de a ver si está funcionando nuestro foco. Vamos a probar a ver si está funcionando. Como vemos, nuestro foco está correctamente. Vamos a probar el siguiente foco también. Vamos a probar aquí. Ahí está. Ahí está nuestro foco. Está funcionando correctamente. Así es amigos, y ahora vamos a continuar con nuestra instalación. Bueno, de esta manera estamos realizando la instalación en el techo. Como ven, ya tengo el panel solar en mi mano, el cable. Ya vamos a instalar. Y ahora vamos a forrar nuestra batería con este papel que tengo en la mano para que no se descargue la batería, para que mantenga la temperatura. Estamos envolviendo el papel, la batería, en papel de esta manera. Ya lo tenemos listo, nuestra batería forradito, como ven, con papel. Y ahora estamos armando su camita de nuestra batería
Y para ello hemos utilizado un tapercito de ayudín, que es de plástico, y con eso de esta manera estamos fijando ya cerca al techo, donde en ese tapercito va a descansar la batería, y estamos amarrando casi de esta manera. Y ahora estoy haciendo la prueba de conexión de panel solar y estoy comprobando que sí está instalado correctamente. Mira, como ven, le está encendida el foco. Bueno, ahora vamos a empalmar el corriente con la batería, tanto negativo tanto positivo. Ahora estamos de esta manera empalmando. De esta manera ya puedes trabajar el foco y tanto con la batería como el panel solar. De esta manera estamos fijando la conexión con el foco. Con el foco ya nuestro foco está encendido. Apágalo, entonces lo prueba, prende, ahí está el foco, y estamos fijando de esta manera. Y aquí estamos sujetando con un plástico porque se nos ha acabado la cinta. Disculpa amigos, pero si ustedes tienen cinta, lo pueden hacer con cinta para que tengan mayor seguridad, ¿no?, en sus casos. En este tupper hemos fijado la batería. Está la batería ya todo conectado, tanto al panel solar, tanto al foco y tanto el otro extensión que va a ir al otro cuarto. Ya está conectado, todo hemos conectado, hemos forrado bonito y ya está la conexión. De esta manera hemos concluido con nuestra instalación y estamos haciendo la prueba y está correctamente. Y ahora está lista para usar, para alumbrarse en las noches. Bueno amigos, espero que sea de mucha utilidad este invento que acabamos de hacer, simplemente utilizando material reciclado, ¿no?, como ya han visto anteriormente. Bueno, mi recomendación sería, bueno, ¿no?, reemplazar, ¿no?, en vez de vela, en vez de michero, otras cosas que usan, ¿no?, para alumbrarse más o menos en zonas rurales donde no llega pues el fluido eléctrico, ¿no? Sería de mucha ayuda. Y reemplazarlo a la vela, lo que es mechero, más que nada en las zonas altoandinas, no hay pues, donde que no hay fluido, pueden realizar en sus chocitas. Les recomendamos que pueden instalarse así y les puede servir de mucho y es gratis. Ya no van a estar gastando en velitas, en querosene, petróleo. Creo que funcionan los mecheros que usan las mamitas en los altoandinas. Yo miraba, ¿no?, que es difícil a veces tener para alumbrarse en la noche. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. ¿No? Se preguntarán por qué estoy aquí con este caballito, ¿no? Me gustan los caballos, me gusta correr en caballos, por eso acá tengo el caballito. Sí amigos, así es, soy fanático de los caballos, sobre todo las carreras. Por eso siempre, a veces hoy en día la juventud ya cambió, ya no usan caballito. Mayormente se compran moto y bueno, ya no usan pues. Pero yo sigo usando caballito. Yo en vez de moto uso esto, mejor que moto, rendidor, súper económico. Esto no te pide gasolina, aceite, nada. Acá te pide agua y pasto nomás. Y donde sea puedes ir. En cambio moto no, pues no va, donde que no hay carretera no puede. Pero esto donde sea pues. Esto es más mejor que el moto, más mejor que el 4x4 amigos. Les recomiendo, para que vayan de paseo pueden usar caballito. Chao amigos, nos vemos en el próximo video. Y ya se vienen más ocurrencias de tu amigo Oliver. Hasta la próxima, bye bye. Cuídense mi gente.
y mis saluditos para todos mis fans.